Bueno, doctora Josefina Tajes, vamos a hablar del congelamiento de precios y hacer un poquito de historia para adentrarnos en el tema. Bueno, nuevamente Argentina y sus funcionarios vuelven a apostar por el congelamiento de precios apuntando al tema inflacionario que es la enfermedad de nuestro país. Bien. Y al que no le pueden encontrar su cura desde hace 70 años. Bueno, ¿Cuántos ceros le hemos sacado a la moneda? Exactamente, o sea, ¿cuántos ceros le hemos sacado ya a la moneda? La realidad, como te decía hace unos minutos, es que se hubiera necesitado o se necesita de un acuerdo, porque en un momento como el que estamos viviendo, donde realmente están pasando tantas cosas y desde el Estado se está poniendo tanto dinero en la calle para apuntar a tantas necesidades que hasta ahora, si bien se ve que se veían, no se intentaron solucionar. Fijar de manera arbitraria y de manera compulsiva un congelamiento de precios, yo creo que va a ser una situación de mayor tirantez entre el empresariado y el gobierno. Previo a esto que vos estás diciendo, el gobierno trató de llamó de hecho a los empresarios a través del nuevo secretario de Comercio Interior, estamos hablando de Roberto Feletti, los trató de sentar, de negociar, pero al parecer la información que uno tiene es que no se pusieron de acuerdo y por eso tenemos este decreto presidencial. Exacto, no se pusieron de acuerdo, o sea, a ver, lo que sostiene el empresariado es que ellos venían con algunos productos ya con precios fijos desde todo lo que fue el año anterior, o sea, el 2020, y realmente un nuevo congelamiento frente a una situación que tenemos que analizar, Maxi, que la inflación no está limitada a los precios de los productos. Tenemos que ver también qué es lo que está pasando con los salarios, Exacto. Qué es lo que está pasando con otras herramientas que, por supuesto, marcan el precio final de un producto. Exacto. Entonces, lo que sostienen... Lo que se denomina toda la cadena de valor para llegar a la góndola. Claro, exactamente. Una de las quejas del presidente de la Cámara de Comercio, Greenbank, fue precisamente esta, decir, bueno, cuando uno va al supermercado y toma un producto como puede ser un jugo de naranja, te vas a encontrar con que el precio no está determinado por lo que sale el jugo de naranja solamente, está determinado por otros factores que inciden, como por ejemplo el packaging, el colorante. A ver, todo esto requiere de valores que también deben ser tomados por el valor del dólar. Claro. Y también el valor del dólar está condicionado por la innumerable cantidad de variables a cuánto se compra, en qué momento. O sea, bueno, te cuento, recién estuve, mientras venía acá para la radio, escuchando una entrevista que Pablo Dugan en Radio 10, citó la fuente, le hacía justamente a Greenbank. Y él le comentaba esta misma situación que vos estás describiendo, y Pablo Dugan le decía, pero escúchame, no hay razón para que en la cadena de valor haya aumento en toda la cadena, porque justamente el valor del dólar de importación se mantiene estable, que es el oficial. Ahora, le dice, si efectivamente ustedes como supermercadistas o como último eslabón en el comercio tienen ese aumento, abran los costos para que los vea el gobierno y detecte quién de toda esa cadena es el que está aumentando injustificadamente. Claro, lo que pasa es que no es solamente... Cosa que le decía, no, el empresario no tiene por qué abrir... digamos, su empresa para que el gobierno la escrutine de alguna manera. Sí, la supervise y de alguna manera fije los valores o en que... A ver, la situación es muy discutida entre el empresariado. ¿Por qué? Porque también tenés que es verdad, hay determinados productos que sí han aumentado y que han aumentado, pero a los cuales el gobierno no apunta. ¿Entendés? Y, digamos, esta es la queja de la empresa. ¿Por qué en la cadena de alimentos solamente? O sea, todos entienden que es una medida de alguna manera electoralista, ¿entendés? Entonces, están un poco disconformes desde ese lugar. Por eso creo que no hubo una posibilidad de un acuerdo que no está descartado, porque siguen las negociaciones. Lo que sostienen, y que realmente yo creo que analizando nuestra historia, Maxi, ha sido así, es que lamentablemente el congelamiento de precios nunca tuvo un resultado final exitoso. O sea, ¿qué tenés con el congelamiento? Tenés un tiempo determinado, ahora pongámosle 7 de enero,
en el que obviamente, porque va a haber una serie de controles que hagan que comencemos con el desabastecimiento, que comencemos con las clausuras, entonces durante ese tiempo se va a tratar de sostener ese valor. Te sumo otra variable a toda esta discusión, el desabastecimiento que vos estás diciendo. Sí. ¿Cuál puede ser la causa del desabastecimiento? Los empresarios dicen, la causa del desabastecimiento es consecuencia de que nadie quiere producir y vender a pérdida. ¿Por qué? Porque si a vos te aumentan el producto en la cadena de valor y vos como supermercado no podés vender a mayor precio, estás comprando a pérdida. Exactamente. Bien, ahora, desde el gobierno también hay otra visión. Que cuál es, el empresariado está amenazando con el desabastecimiento, pero ¿por qué amenaza con el desabastecimiento? Porque retiene productos para evitar el día 91 y poner aumento. Maxi, pero... Es argumento. Es argumento, pero convengamos una cosa, esto es como decir ahorren en pesos. A ver, bueno, estamos en lo mismo. Yo te doy el argumento claro, de yo los te contesto, lados. o sea, esto es ahorren en pesos, o sea, cada uno trata de resguardar, porque evidentemente ese mismo productor que está sacando a la calle un producto con un valor determinado, dentro de 6 meses está absolutamente convencido que no lo va a poder reponer, ¿comprendés? Entonces retiene, o sea, y tampoco creo que el salir a la calle con, digamos, de alguna manera a presionar a la gente con el tema de las clausuras, tampoco dio resultado nunca, no, ¿entendés? Claro. O sea, porque la realidad es hoy que... serían los intendentes y militantes. Hoy son intendentes y militantes, pero en su momento acordate toda la problemática que tuvimos con los inspectores, las multas y con toda la corrupción que se desató producto de esos controles. Y aparte, vivimos en Argentina. El inspector del inspector, ¿quién controla al inspector que esté haciendo la multa correctamente? Exactamente, ¿no? ¿Viste? O sea, y esto que yo te digo, o sea, la sensación que uno tiene es de por qué un nuevo cepo, cuando estamos viendo que ninguno de los cepos que se van implementando han dado resultado, ¿entendés? Fíjate lo que pasa con el tema del dólar, la carne, el maíz, o sea... ¿Cuál fue el primer cepo que vos Bueno, el primero que tenemos es en el año 52, que el primero que lo implementa es Perón, y precisamente porque había habido un índice inflacionario determinante, durante un año funcionó, se bajó a a un dígito, y al año siguiente vuelve a los 2 dígitos y vuelve nuevamente a desatarse la inflación. En el 55 se repite, vuelve nuevamente a la cadena al congelamiento de precios, y ya ahí aparece, hasta que llega al 55, medianamente lo viene sosteniendo. En el 55 vuelve a desatarse una cadena inflacionaria importante, y después tenemos que la siguiente es en el 73, también con la presidencia de Perón. Ahí, en el 73, es el ministro Helbar el que trae la idea del pacto social, que se reúne con la CGT, con la CGE, la CGE y con la UIA, logran hacer un acuerdo y logran del 60% que tenían de inflación en el 72, bajarla al 17 en el 73. Pero el éxito fue efímero. Después vino el Rodrigazo. Claro. O sea que se contuvo la inflación, pero era una olla a presión. Vuelvo a decirte, porque hay otros factores que inciden. No es solamente el tema de la cadena de precios. ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que estuvo faltando ahí? Una herramienta que en este momento la tenemos que tener muy en cuenta. Era la confianza. O sea, se había vulnerado la confianza en el Poder Ejecutivo. Y acá estamos en lo mismo. O sea, la gente tiene cierta desconfianza en las medidas que se están tomando. Entonces, no acompaña. José, ahí lo sumo a gusto también, para traer también un análisis un poco económico y político de lo que está pasando. A mí me da la sensación que no veo ni al gobierno ni a la oposición a la altura de las circunstancias de lo que estamos viviendo. O sea, tengo esa sensación de que
es como que sabemos que esto no va bien, el gobierno no reconoce que no va bien, obviamente porque estamos en el medio de un proceso eleccionario, no puede decir yo hice las cosas mal 1 año y medio, 2 años, no contuve nada, me explotó todo en el medio de una pandemia. Ahora, la oposición tampoco la veo con el carácter constructivo que debería tener para salir adelante. Es como que, bueno, ves sangre Maxi, y querés sangre. Claro. Maxi, yo creo también que de alguna manera, a ver, el análisis que haces es eso, ¿no? Por un lado tenés el actual gobierno hoy en día que intenta controlar a rajatabla y aplicar la ley de abastecimiento y distintas cosas, y es, bueno, esto va a ser así, te guste o no te guste, y si querés producí a pérdida o no produzcas nada. Y por el otro lado tenés también la oposición, quizás, a ver, la fuerza opositora más grande, que es Juntos por el Cambio, cuando fue gobierno, también tuvo estos problemas de aumentos de precios, porque también había estos aumentos de precio y también se vivía los aumentos del 50% de 1 a 2 meses, pero, a ver, no sé si con el agravante o no, pero a ver, no era algo que le preocupara al gobierno de aquel entonces. Bueno, las cosas aumentan porque te decían, bueno, porque los problemas que dejó el kirchnerismo, ¿no? Y ahora el gobierno ahora te dice, no, bueno, los problemas que dejó el macrismo. Sí. Entonces, como que tirándose la pelota y yendo de un lado a otro, al final del día los que salimos perdiendo no somos nosotros, porque lo que tenemos que ir al supermercado a pagar 7.000 pesos una compra de 15 días el mes pasado, 9.000 pesos una compra este mes, ¿qué va a ser? 12.000 pesos el mes que viene. Es imposible. ¿Qué va a pasar en enero cuando se descongele todo? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿20.000 pesos una compra de supermercado? Yo te diría ¿Y cuánto es el salario? Yo te diría, esperá noviembre, esperá que terminen las elecciones. Augusto, en relación a lo que estás diciendo, también Macri en el 19 apeló al congelamiento de precios de 60 productos por 7 meses y tampoco fue exitoso. Sí. Pero entonces lo que uno se plantea es, ¿por qué se reitera la toma de medidas que sabemos que no conducen a bajar la inflación, que es el flagelo, ¿entendés? O sea, no es que aumentan los precios, no es un tema de aumento de precios. Y yo creo que en relación a, te respondo a vos, Maxi, en relación a lo que planteabas, yo creo que lo que la gente en su gran mayoría vio con el voto del mes de septiembre fue eso, que al trabajador no le sirve el aumento de salarios. Exacto. ¿Entendés? Porque se les curra en el supermercado. Claro, pero entonces tenemos que ser conscientes que en eso incide un montón de otros factores. ¿Me entendés? Porque, a ver, ni qué hablar de las prepagas, ni qué hablar ni qué hablar de los servicios, entonces, no, porque además hay una realidad, José. La nafta. La única forma, digamos, que uno entendería que la cosa se puede cortar es si vos cortás digamos, lo que pasa en el supermercado, pero también cortás, o sea, haces un aumento de salarios, pero después congelás todo. Porque si no congelás la prepaga, no congelás los celulares, no congelás la empresa de internet, no congelás nada, te aumenta el resto. El resto te aumenta y a ver, y así como estamos hablando de precios, tenemos que hablar de servicios, que ocurre exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que el enojo del empresariado está puesto ahí, en que el Estado no está, o el gobierno no está tratando de ver que el tema no es un tema de aumento de precios solo en cuanto a los productos, que hay otros factores que están incidiendo en eso, que no es, bueno, que la inflación se desata porque aumentan las cosas. No, hay otros factores y yo creo que el factor monetario acá es muy importante. La emisión. Mientras estamos emitiendo de manera descontrolada una cantidad de dinero que no tenemos y no se habla de esto. Y a esto se suma ayer el dólar blue aumentando casi 3 pesos, a 188 pesos, con lo cual la histeria, por más que vos me digas, 2,50, es digamos, la confianza y la histeria. Claro. Si vos hoy, por ejemplo, Dios quiera que no pase, no me fijé todavía los valores, pero tenés un dólar pasando los 190, vos ya tenés la gente pensando que en vez de 3,5 va a ser 10 o 6. Exacto, entonces pasa. El índice de inflación, ¿no? Y ahí tenemos el cepo. ¿Entendés? Fíjate vos, ahí tenemos el cepo. Entonces, debería de alguna manera plantearse el gobierno qué medidas tengo que tomar que hagan a que esta inflación no siga disparándose, siguiendo tomando gente, o sea, como están tomando, seguir
abonando planes, seguir dando beneficios que realmente no es que no correspondan o que la gente no los necesite. No, es que el Estado no los puede pagar. Pero es que el Estado no los puede pagar. Es lo que hablábamos estos días o la semana pasada, Maxi, con la medida de Kicillof, con los viajes de egresados. Y hay un montón de medidas que nadie dice que no estén buenas, nadie dice que no tengan lógica, nadie dice que la gente que no tiene la chance de irse de viaje egresado no pueda recibir una ayuda. El tema es el momento. Pero Argentina no tiene... La vez pasada con vos, Maxi, sacábamos la cuenta, 6.600 millones de pesos lo que se iba a destinar para los viajes de egresado por parte del gobierno de Axel Kicillof. Pero Argentina no tiene 6.600 millones de pesos para destinarlo a eso. O sea, si los tiene que destinar en otra cosa. No, ese es el gran problema, creo yo. Que no hay plata, que la poca plata que hay se la destina a medidas que no llevan a ningún lado. Y que encima las medidas para controlar la economía no sirven, son medidas obsoletas que ya han demostrado que no funcionan como lo marcaba José. Exacto, y además tenés otro problema, que es esto que en lo que yo insisto mucho, que es el tema de la credibilidad, porque ayer tuviste un debate donde hablaron de cómo se plantó cada digamos, fuerza frente a la pandemia, hablaron del tema de la sanidad, los médicos y demás, y hoy, a primera hora de la mañana, ya los médicos en provincia están diciendo que si no se les reconoce un salario de 90.000 pesos, van a poner una carpa la semana que viene en la puerta del Congreso. Y estamos hablando de los médicos, ¿entendés? Estamos hablando de quien puso su pellejo de una manera... pero, a ver, incondicional. Exacto. En un momento terrible. Entonces, y ayer sostenían qué habían hecho con relación a la medicina, y hoy te encontrás con esto, que ya los médicos se lo plantearon a Kicillof. Entonces, ¿vos cómo podés salir a decir, vamos a repartir viajes a los chicos que no han tenido clase durante un año, y por el otro lado decís, no puedo atender las necesidades de los médicos que han estado como estuvieron atendiendo la pandemia, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí está el debate, 11:03 de la mañana en la República Argentina. Muchas gracias a la doctora Josefina Tajes por esta columna. Vamos a la tanda y ya volvemos.